Ahora nos vamos hasta la localidad de Agua de Oro para presentarte un lugar histórico muy poco conocido. Estamos hablando de la iglesia San Vicente Ferrer y para eso estuvimos con Ernesto Guillot, director de turismo de Agua de Oro. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Ernesto Guillot, encargado del área de turismo de acá de la localidad de Agua de Oro. Y hoy nos encontramos emplazados en lo que es la antigua iglesia San Vicente Ferrer, construida en devoción por José Moyano Carranza y Ana María Pedraza, en la devoción de San Francisco Ferrer en 1741. Esto que ven atrás mío es una antigua iglesia con el frontis y el campanario más actual del siglo XIX, pero los cimientos, el cementerio y parte de la arquitectura y los detalles religiosos y los detalles culturales internos del arte que tenemos dentro son del siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX. Se estipula que de principio del siglo XVIII, o sea, 1700, empiezan a construir y la terminan en 1741, o sea que es contemporánea a la iglesia de Candonga, la capilla de Candonga. Candonga es de 1720 y esta de 1741. Desde 1741 hasta el 2024 no ha parado su uso como espacio religioso, como espacio cultural y como espacio histórico. Tenemos que entender que el contexto histórico del pueblo empieza a desarrollarse como pueblo en 1932. Por lo tanto, el uso de la capilla empieza a ser público o para la comunidad del pueblo a partir de ese año, que deja de ser privado y se dona la iglesia al arzobispado, documentándose aproximadamente a principios del siglo XX, o sea, justo antes de que la estancia se transformara en una localidad serrana y turística también. Se dona al arzobispado y empieza a ser de uso público, también con la fiesta de San Vicente Ferrer y la Virgen de Lourdes, que es una fiesta que se realiza el 5 de abril todos los años. Entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, los cimientos, las paredes de adobe y piedra de 1 metro de ancho del siglo XVIII, el frontis del siglo XIX y el techo del siglo XX. Y por dentro, por supuesto, vamos a encontrar muchísimas cosas más. También podemos hablar del contexto histórico de cómo era el territorio. Decíamos que atrás teníamos el casco de estancia, pero también la iglesia era muy importante donde se emplazó, porque teníamos el cementerio y estamos muy cerquita del río. Estamos aproximadamente a 50 metros del río y había una comunidad indígena muy grande donde vivían del otro lado del río. Entonces la iglesia tenía su ubicación específica por algo en particular. Tenemos también la antigua casa del párroco, que se ve la construcción con ladrillo de adobe, como se construía en el siglo XVIII y siglo XIX, porque probablemente es posterior a la iglesia, pero una vez que el párroco se estableció acá, vivía en esa casa. Y también tenemos alrededor de la iglesia todo lo que es el antiguo cementerio de la localidad. Tenemos tumbas del 1750 y tenemos tumbas del siglo XVIII, del siglo XIX, porque se entiende que el nivel adquisitivo y el valor que tenía o la jerarquía que tenía la familia se le enterraba a mayor nivel adquisitivo, mayor jerarquía, más cerca de la iglesia. Entonces todo alrededor de la iglesia se cree que hay tumbas. Creemos que todo alrededor de 50 metros de la iglesia tenemos tumbas de distintas personas. Lo que sí vamos a ver son tumbas más recientes de la familia descendiente de José Moyano Carranza y doña Pedraza, porque la familia siguió utilizando el cementerio en el siglo XX, en el siglo XIX. Pero a posteriori, a partir de 1850, se hizo el nuevo cementerio que toda la gente y la población se fue al enterratorio ahí. Sin embargo, atrás mío, abajo del campanario, tenemos el osario, que el osario era el espacio donde se exhumaban los enterratorios, porque ya el cementerio estaba en su máxima capacidad. Se exhumaba y se mandaba al osario, que sería como
abajo del campanario. Era como si fuera un cimiento de cemento, se sacaba la losa de cemento y ahí se hacían los depósitos de los huesos que se exhumaban para tener nuevos espacios de enterratorio. Eso se hizo hasta 1850 y ya después ya no se necesitó más. Pero ese osario probablemente está lleno de restos óseos. Dentro de la iglesia tenemos muchas obras arquitectónicas y obras de arte con gran valor patrimonial. Tenemos, por ejemplo, la pintura del abuelo General Paz de 1778 con una de pequeña descripción en latín, y tenemos la traducción al español. Esa descripción nos marca cómo lo pintó al Cristo, aparentemente en un cuero, y bueno, se nota que tiene algunas injerencias por los años y la humedad, y por eso es que hemos firmado un convenio con el Museo Nacional, con la Secretaría de la Cultura de la Nación, para su restauración. Es increíble cómo ha sido el proceso del uso de la iglesia, y se nota como las obras de arte hay del siglo XVIII, algunas del siglo XIX y muchas del siglo XX. También tenemos un retablo cusqueño que se calcula que es de 1750, con detalles de gran importancia. Por ejemplo, tiene un perro con una iconografía muy interesante, cusqueña, tiene un huevo con un pez escrito en latín. O sea, los que estudian arte y los que estudian museología vienen y se deslumbran del valor que hay ahí adentro en ese retablo. Y nos dicen que en Córdoba probablemente sea el retablo cusqueño en mejor estado de conservación que se encuentra hoy en la provincia. Bueno, también tenemos la sacristía que está al lado de la nave central, y que ahí podemos encontrar las casullas que usaban los párrocos para dar la misa, que muestran el proceso vivido de esta iglesia de los diferentes siglos. Tenemos una casulla que está datada del siglo XVIII, tenemos varias casullas del siglo XIX y algunas del siglo XX. Esto nos muestra la importancia que tuvo esta iglesia y bueno, todo su proceso de enriquecimiento a la población y a la comunidad. Pudimos mantener el mobiliario, se ha podido conservar el mobiliario muy interesante que tiene dentro. Tenemos órganos a pedal que funcionan hasta la actualidad, tenemos parte de los bancos que han sido donados por diferentes familias, algunos que son del 1900, y tenemos también las pinturas del Vía Crucis que son del siglo XIX. También tenemos el confesionario que se ha mantenido muy bien a pesar de los años. Estos detalles estéticos que tienen muestran su antigüedad y su valor, ¿no? Su uso que ha tenido el confesionario es muy bonito. También podemos encontrar el Vía Crucis con pinturas del siglo XX. El campanario original tuvo 3 campanas, actualmente nos quedan 2 y una fue restaurada por el convento de las hermanas que está justo acá atrás nuestro, y la idea es como restaurarlo en este convenio que estamos haciendo con la Secretaría de la Cultura de la Nación, restaurarlo y mantenerlo en el tiempo, ¿no? Todo lo que es por fuera y por dentro. Por eso tiene también este sistema de alarma moderno que le tuvimos que instalar con la Municipalidad de Agua de Oro, gracias a la Intendencia de Miguel Aguirre, para el resguardo y cuidar este espacio, ¿no? La seguridad de este espacio. Como les comentaba, con este convenio con la Secretaría de Cultura de la Nación y el acercamiento con el área de patrimonio de la provincia, nuestro interés de la gestión actual es que lograr que lo declaren de patrimonio histórico para su mantenimiento y protección adecuado, ¿no? Lo que requiere este patrimonio. Hoy nosotros lo tenemos declarado de interés municipal, pero nuestra proyección a mediano plazo es que se logre esta valoración provincial o nacional. Al mismo tiempo tenemos las visitas guiadas con el grupo del área de turismo, que la hacemos cada 15 días, en nuestras redes se puede reservar, es una visita guiada gratuita que hacemos por dentro y por fuera de la iglesia.